Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy vamos a visitar una de las maravillas de esta isla, el Barranco de Guayadeque, que en esta ocasión lo vamos a hacer subiendo por Ingenio, lo que es hacia Cazadores, y después nos desviamos hacia el Barranco de Guayadeque. Quédate conmigo. A solo 16 minutos del aeropuerto nos podemos encontrar con un paraíso, el famoso Barranco de Guayadeque. Hay que decir que lo que es el Barranco de Guayadeque es un monumento natural y tiene una flora autóctona. Ya aquí a mi espalda podemos apreciar el pueblo de Ingenio, y si miramos un poquito más abajo vemos lo que es la carretera que va también al Barranco de Guayadeque, que al final se une por la que nosotros vamos actualmente. Ahí tenemos lo que es el cruce donde se unen las dos carreteras. Por la belleza de sus paisajes, muchas personas hacen senderismo, incluso por la misma carretera. Este barranco colinda con el municipio de Ingenio y con el municipio de Agüimes. Si quieres ver estos hermosos lugares que colindan con dicho barranco, déjamelo en los comentarios y no dejes de suscribirte. Aquí llegamos al Museo de Guayadeque, el cual tiene mucha información sobre los conjuntos arqueológicos. El museo es una cueva, es una maravilla su visita, amplios aparcamientos gratis. La entrada es de 2,50 para residentes y de 3 para los no residentes. La mayor colección de momias y utensilios aborígenes de esta zona se encuentra actualmente en el Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria. Y aquí ya podemos encontrarnos con la primera cueva casa. Ahora continuamos el recorrido por toda la carretera hacia el Barranco de Guayadeque y vamos para hacer nuestra primera parada en lo que es las Cuevas Bermejas. Todo un espectáculo. En el transcurso de la carretera para lo que es el Barranco de Guayadeque nos podemos encontrar muchos lugares de forma informal para hacer lo que es asaderos, y son zonas muy apropiadas por todas estas vistas paradisíacas. Como podemos apreciar, hay vestigios de cuevas en todas esas montañas, que a pesar de la altura se puede decir que ahí vivían muchas personas. En realidad Guayadeque es una joya escondida de la naturaleza y el folclore de la isla de Gran Canaria. La sensación de estar en un lugar de ensueño la completa las casas cuevas. Llegamos por fin a las casas cuevas de Bermeja. Su flora con casi 80 especies endémicas y su escarpada geografía hacen del barranco uno de los símbolos de la isla de Gran Canaria.
Esta zona de Bermeja a nivel arqueológico es muy importante, pues aquí albergaron muchos de aborígenes en tiempos pasados. La población del Barranco de Guayadeque es reducida, pero todavía quedan muchas casas que se están utilizando. Durante el recorrido nos encontramos a un señor llamado José Luis y nos brindó conocer su casa cueva. Entonces fue después que su mujer murió, fue cuando... Sí, aunque ya la teníamos, pero después de que ella se murió, me vine a vivir solo. ¿De dónde se abastece? Va ahí a Wilmer, ¿no? Además tengo comida ahí, que si hay una guerra tengo para comer por lo menos 6 meses. ¿Cuántos años lleva aquí viviendo? Yo, después de que murió mi mujer para descanse, casi 15 años. Pero solo. ¿Solito? Voy, vengo donde me da la gana, hago lo que quiero. ¿Y duerme dónde? ¿Y qué tal? Yo le digo ahora, Ah, esto es la entrada. Mire, allí es donde se frega la loza. La cocina está abajo, y es donde frego yo. Los platos, calderos y todo eso. Pueblo. Esta es la casa cueva, con todas las comodidades que puede tener una casa. tiene todo. Pero lo de que todo. pasa es que este es el natural del risco, por llamarlo así. Es todo igual. Y debajo del piso era igual. Pero claro, uno el polvillo y tiquitaca mi mujer siempre le dice, no. Es la escoba que yo... Entonces cogí y le emplaqueté el piso. Eso está perfecto. Una pregunta. Dígame. En el caso de las paredes que dicen que son húmedas, ¿eso afecta la salud o eso no? ¿Qué? Me dice usted a mí los años que yo llevo aquí. Ni padezco de asma, ni esto, ni lo otro. Ninguna enfermedad. Aquí es aire puro. Es aire puro. Ese es el traje típico canario Ah, mira el traje. para las fiestas canarias. Ah, sí. Una belleza. Y no se necesita más, una cosa así. La gente pide casa grande y al final Mira, es suficiente. pero veo que no vive tan solito. Y esta compañía. Buki, mi niño bonito. Mi niño. Ay, mi niño lindo. ¿Qué pasa, Buki? Pues Y bueno, tenía la cama camera y aquí hay otra cama más. sí, pero ahí es donde yo duermo después de que me murió. Ahí no se ha acostado ninguna más. Cuando no pueda yo subirme del sillón arriba, me acuesto en la orilla. No, eso no es leer, es que yo soy adicto al comprar. Sí, congelado, aparte de aquello. Congelado. Ve, María. Salchichones, chorizo, De todo. fruta. Mira para eso. ¿Qué más podemos pedir? Y Yo con no, buena yo salud. no puedo pedir nada más. Salud lo que hay que tener. Eso Con sí. muy poco se puede ser feliz. Sí, señor. Cuando el de Villagalán, el de Español y Fútbol Club Barcelona también, los otros 2
Este núcleo llamado Cueva Bermeja, su nombre específicamente es debido al color de la piedra. Por este paseo podemos acceder a grutas naturales que han sido escogidas como vivienda, como también turismo rural y también como restaurantes, como lo que veremos más adelante. Llegamos al primer restaurante, llamado Bar Restaurant Guayadeque, que tiene más de 40 años de lo que es una familia y brinda su servicio tanto fuera como dentro de su cueva, como les enseñaré a continuación. Posee un gran aparcamiento, aunque se puede aparcar también en las zonas aledañas. Esta es la famosa ermita de Guayadeque. Bueno, decidimos hacer una parada para hacer un picoteo aquí en el bar restaurante Guayadeque. Y bueno, qué mejor que probar de lo que es un queso frito, cerdo frito y el pan con el alioli, que el alioli como tal es algo muy canario. Y bueno, probaremos a ver qué sucede con esto. Aquí lo que es esta mermelada es de arándano. Se le echa siempre un poco para que haga un buen contraste y probaremos del queso. Delicioso. El pan con alioli, una especialidad de Gran Canaria. Muy bueno. Por ahí va ahora el cerdo frito, que también se habla mucho sobre este plato. Aquí le llaman muchas veces cochino. Muy rico. Y está tierno, muy tiernito. Bueno, pues a disfrutar de lo mismo. Guayadeque es un barranco de extraordinarias proporciones y de gran belleza, donde confluyen elementos naturales. Situado en el centro de Guayadeque, este famoso restaurante hace honor a su localización. El comer en estas cuevas ofrecen al cliente un entorno único donde saborear una extensa carta de platos canarios. Como está en el centro, casi todos hacen un alto
para reponer sus fuerzas y continuar su ruta, o simplemente aquellos que saben tener un encuentro en sus acogedoras cuevas con sus seres queridos. Los platos más solicitados son la carne de cerdo frita y el cochino asado. Como este lugar hermoso, hay muchos lugares en la isla donde se hacen asaderos. Con la familia vienes y pasas un rato muy agradable. Si deseas que haga videos sobre otros lugares que sean similares a este, déjamelo en los comentarios y no dejes de suscribirte y activa la campanita para que te avise de las próximas aventuras.
En este maravilloso lugar puedes también hacer rutas de senderismo, como es el caso de esa. Bueno, llegamos a uno de los restaurantes más famosos del Barranco de Guayadeque, el restaurante Tauror. Vamos a verlo. Este restaurante está en una cueva excavada en una piedra, donde dan platos canarios de todo tipo. Uno de sus platos estrella es la paella de marisco. Lo que sucede es que viernes, sábado y domingo no la hacen por la cantidad de gente que llegan a este maravilloso lugar. Puedo afirmar que desde este mirador es uno de los más bellos de toda la isla. Las vistas son impresionantes. Es una lástima que esté cerrado, pues desde ahí, subiendo las escaleras, es todo un espectáculo, esas vistas. Por este senderismo nos lleva a Montaña Las Tierras, pero también en el transcurso del mismo podemos ver casas cuevas como estas. De estas casas cuevas son las más modernas, son las que se utilizan lo que es para el turismo rural. Ahora les mostraré una casa cueva convertida en una tienda de souvenir.
Como dato curioso, los guanches en épocas prehispánicas eligieron este valle como un lugar de asentamiento por sus cuevas naturales, que servían como refugio y almacén de alimentos. Este extenso barranco de 15 kilómetros de largo fascina al visitante con su paisaje agreste de laderas escarpadas cubiertas de vegetación. Este es un ejemplo de las casas cuevas más modernas, donde se aprovecha la parte de la montaña y se amplía la casa hacia afuera. Casas cuevas como esta las pueden ver en nuestro canal en el video de Altenara. Los invito a que se suscriban. Existen 3 restaurantes importantes en esta zona, pero por aparcamiento no tienen por qué preocuparse. Aquí a mis espaldas tenemos el restaurante La Era, también especialista en asados. Desde este restaurante podemos entrar también al otro restaurante llamado Vega. Tiene sabor auténtico, su especialidad en carne de cerdo y cabra, su cocina tradicional canaria y lechones a la sal se hacen por encargo. Les recomiendo el guiso de cabra y déjate asesorar a la hora de los postres, vale la pena. Como ya es de costumbre, te regalo una frase de motivación. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Desde el restaurante Vega nos despedimos. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Pero vamos a coger por un lugar poco conocido que es hacia esas costas. Pero en esta ocasión vamos a coger Ingenio hacia arriba para lo que es o bien por Agüime o bien por lo que es se me olvidó por más largo podemos decir, pero varios accesos, pero hoy vamos a ver el acceso que es dale. Dirección, ya tú sabes, dirección cuál, y lo vamos a hacer de una forma más una forma. Hola chicos, bienvenidos a mi canal El Ruido del Coche, no te deja oír nada. Y aquí a mi espalda, ¿cuántas espaldas son? Espérate. La sensación de estar ¿dónde? Espérate. En este maravilloso lugar no solamente ves las vistas maravillosas, corta. Desde el restaurante Vega. ¿Sí?